estaba yo el otro día diciendo, oye, hace mucho que no desmonto un bulo de Daniel Lacalle. Digo, es verdad que no me sale ya en Twitter, me tiene bloqueado, así que es normal que no pueda ver sus bulos ni sus no bulos, que no pueda ver nada. Pero digo, tampoco me he metido yo en su canal de YouTube para ver si ha dicho alguna barbaridad. Y digo, venga, lo voy a hacer. Y el primer vídeo que pincho, me encuentro barbaridad, bulo, manipulación, chorrada. Es que es increíble, de verdad. Y ese canal tiene un montón más de seguidores que mi canal de YouTube. Lo ve un montón de gente y es como, ¿cómo puede haber una calidad tan mala de información económica? Porque, oye, una cosa es pensar diferente, absolutamente legítimo, ¿eh? Hay economistas de derecha o liberales que piensan diferente a mí y yo los respeto mucho, porque, bueno, tienen sus argumentos, que algunos serán más flojos, hay manipulaciones de todo tipo, bueno, pero al menos tienen un cierto rigor, tienen una cierta calidad. Lo de Daniel Lacalle es que desde hace no sé cuántos meses, no sé si años, es que es una maldita locura, de verdad que a mí me da vergüenza que haya una persona que se llame economista teniendo un púlpito, una tarima, diciendo barbaridades una tras otra, que no tienen ningún tipo de sentido, que no sostienen la mínima crítica. Así que voy a traer un nuevo vídeo, en este caso tiene que ver con la inflación, es un vídeo de 5 minutos, no sé si ponerlo entero porque... pero es que no tiene desperdicio, el vídeo tú lo ves y dices... pero qué mierda es esta, tío, de verdad, qué asco de vídeo, qué asco de información se da. Y vais a ver que es muy fácil desmontarlo. Y es que me encantaría, no sé, tener la posibilidad de tener a alguien, no digo Daniel Lacalle, digo a alguien que vea su vídeo y diga, oh, qué bien, qué interesante lo que comenta Daniel Lacalle, para que vea este vídeo, para poder desmontar todas las chorradas que dice. En fin, no quiero seguir haciendo la entradilla porque me cabreo, como veis. Vamos directamente a ver el vídeo y a desmontarlo. El vídeo es este, uno de los últimos que tenía subido. Os juro que pinché en este y fue por casualidad. Y no abrí más, me da miedo encontrarme con más bulos y más basura. Pero en este caso me encontré con este, tiene que ver con la inflación y vamos a ir desmontándolo poco a poco. Venga. Y la gran crisis actual que todos nos están comentando es la de la inflación, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la narrativa? La crisis que nos están comentando por ahí, ¿eh? Hay gente que pasa por la calle y lo comenta. La narrativa actual es la inflación está bajando y todo va fenomenal. Los ciudadanos que se nos acercan por la calle, etcétera, nos dicen, pero bueno, ¿cómo es que está bajando la inflación y cada día todo es mucho más caro? Los gobiernos no quieren que baje la inflación, los gobiernos utilizan la inflación y la inflación es un impuesto escondido. ¿Por qué? A ver, es que ya he dicho muchas cosas y me pongo de los nervios. A ver, lo primero, es normal que la gente normal y corriente diga, la inflación está bajando, pero yo sigo viendo los precios muy altos, porque la inflación no es los precios. La gente suele pensar que sí, pero la inflación es el crecimiento de los precios. Es normal que la gente diga, me están diciendo en las noticias que la inflación baja, pero yo lo que veo es que los precios siguen muy elevados. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que la inflación ya está muy baja, quiere decir que o crecen muy poco los precios o no crecen. Pero es verdad que están ya muy elevados, pero eso es porque el precio ha aumentado. Y en economías capitalistas los precios es muy raro que bajen. De hecho, es una mala noticia que bajen. Entonces eso es lo primero, que no me venga aquí Daniel Lacalle a decir que es mentira que la inflación esté bajando, que claro que está bajando y de hecho en este último mes se ha mantenido en cero, o sea que ha vuelto a bajar, depende de cómo lo mires la inflación, en función de cómo lo mires, da igual cómo lo mires, ha bajado la inflación y los precios en el último mes, de noviembre a diciembre de 2023, se han mantenido estables. Entonces, no me puede decir eso Daniel Lacalle, que se supone que tiene preparación, que no es una persona normal y corriente. No puede confundir inflación con nivel de precio. La inflación está bajando, el nivel de precio se mantiene o sube muy poquito, pero eso es una buena noticia. Porque lo contrario es muy difícil de ver. Lo que tenemos que reclamar nosotros es aumento de salario para hacer frente a ese incremento de los precios, que como digo es muy difícil que baje. Os voy a poner un ejemplo que probablemente lo hayáis visto. Los menús del día han aumentado. ¿Y vosotros imagináis que por culpa de la inflación sufrida, ¿no?, de la crisis energética, vosotros creéis que algún bar de esos que ha aumentado el menú del día lo va a bajar? Eso es impensable, porque ya una vez lo has tenido ahí, lo has consolidado y ya todos los bares lo han consolidado. Y en una economía capitalista es que es muy raro que alguien haga competencia a la baja. No lo vamos a ver. Entonces, eso por empezar. Segundo, Daniel Lacalle, por favor, deja de decir
que la inflación beneficia al gobierno. No es así, es todo lo contrario. Solo hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que cuando hay inflación, la gente se cabrea y culpa al gobernante de turno. Es que eso es algo que lo entiende todo el mundo. No hace falta ser economista. Tú eres un economista corrupto y quieres aquí meter mierda diciendo que la inflación es algo casi que la ha provocado el Estado queriendo para recaudar más. Pero ¿en qué cabeza cabe decir eso? Por favor, ¿en qué cabeza cabe? Voy a enseñar aquí, para empezar, unos estudios, ¿vale?, que demuestran precisamente lo que estoy diciendo, que por cierto, que lo entiende todo el mundo entiende que si hay inflación, el principal perjudicado es el gobernante de turno, porque la ciudadanía va a responsabilizarle, va a decir, estás haciendo mal tu trabajo, y cuando haya elecciones te voy a vetar, o sea, voy a votar a otro, ¿vale? Tenemos aquí un estudio realizado para Estados Unidos de las elecciones desde 1960, en el que se ve que, salvo un caso, todos los demás, todas las elecciones fueron acorde a eso. Si hay inflación, no se vuelve a reelegir al mismo presidente. Es verdad que el indicador que se utiliza combina también el desempleo, pero viene a ser lo mismo. Si hay inflación o hay mucho desempleo, la gente está cabreada y deja de votar al gobernante de turno. Madre mía, que ahora en Argentina acabamos de ver cómo se ha votado a Milei simplemente porque la inflación está disparada con el gobierno anterior. Simplemente, básicamente, por eso. No es porque la gente quiera apoyar las propuestas de Milei, que en la mayoría de los casos ni los conoce. Entonces, ¿cómo puedes decir eso? Madre mía, ¿cómo puede decir Daniel Lacalle que el gobernante es el principal beneficiado de la inflación? Es todo lo contrario. Aparte de que el dinero que se recauda porque hay inflación, lo recauda el Estado, no lo recauda el gobierno, ¿vale? Que son dos cosas diferentes que Daniel Lacalle no entiende, ni entenderá o no querrá entender. Y otro estudio, de verdad, que podría haber buscado muchos más estudios, pero he dicho, con 2 es suficiente. Pero hacedlo vosotros. Id a internet y buscad estudios que pongan en relación la inflación con las elecciones y veréis que os salen cosas así. Aquí este estudio, que es de 1999, porque hizo un repaso muy largo, muy longitudinal. Dice, los análisis empíricos de datos de 19 países industrializados en 1970 hasta 1994, fijaos, un montón de tiempo, 19 países industrializados, revelan efectos electorales más fuertes para los componentes inesperados de la inflación. Pues ya está, ya lo sabemos, ya lo imaginábamos, pero nos lo están corroborando estudios para 19 países durante un montón de años, no solo para Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esto que es algo tan obvio, tan de sentido común, y que está corroborado por la ciencia y por la academia, Daniel Lacalle lo niega. Es como que vosotros imagináis a Zapatero, ay, madre mía, a Pedro Sánchez diciendo, venga, voy a aumentar la inflación, que me viene de lujo. Que no tiene sentido, no tiene ninguno. Pedro Sánchez no quiere que haya inflación como un primer responsable del gobierno al que se le diría que está aumentando eso, ¿no? Aumentando la inflación y teniendo penalidades. Y segundo elemento a comentar. Sí, la inflación aumenta la recaudación. Eso es verdad. Porque, claro, si ahora hay un producto que es más caro y si tú no tocas el IVA, pues vas a recaudar más. De hecho, cuando la gente pida aumentos salariales para protegerse de la inflación, cobrarán más, y si el impuesto del IRPF no se toca, se ingresará más. O la empresa está cobrando más, está ganando más beneficio, paga más por impuestos y se ingresa más con el mismo tipo de impuestos. Bien, pero lo que no dice Daniel Lacalle, porque no le interesa, es que igual que los ingresos aumentan por culpa de la inflación, los ingresos tributarios, también aumentan los gastos públicos. Y esto es tan fácil de entender como, oye, todo gasto público que haya que actualizar al ritmo de la inflación se va a ver elevado también. El caso más paradigmático, más importante y con mucha diferencia son las pensiones. Aquí tenéis, si es que además ha sido una típica lanza de ataque, una punta de lanza de la derecha, diciendo que las pensiones se están disparando por culpa de la inflación, que la estáis revalorizando al 8,3%, que ocurrió en el año 2023. Eso es una barbaridad. A ver, poneos de acuerdo. ¿Qué hacemos? ¿Actualizamos las pensiones al ritmo del IPC? ¿O eso es malo porque nos estamos adaptando al IPC y entonces se está descuadrando las cuentas? Poneos de acuerdo. Aquí vemos una noticia en la que se dice revalorizar las pensiones con el IPC puede disparar su gasto al 14% del PIB en 2023. Bueno, ¿y qué es lo que hay que hacer para mantener la capacidad adquisitiva de los jubilados? Habría que hacerlo con todo el mundo.
todos los asalariados, no solo los jubilados, ¿no? Y aquí tenéis un gráfico en el que se ve como efectivamente en el año 2023 ha subido al 14,1%, casi fundamentalmente por el incremento de las pensiones al ritmo del IPC, que es una barbaridad, ¿eh? Al 8,3% es muchísimo dinero, ¿eh? Entonces, esto no lo comenta Daniel Lacalle, no. La inflación está bien para el gobierno porque incrementa los ingresos, pero no dice nada de que incrementa también los gastos y que de hecho ha perdido mucho más por ese incremento de gasto en pensiones. Por cierto, también en gasto de empleado público, en contrataciones que se actualizan al IPC, pero bueno, no simplemente con las pensiones creo que se ve claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a seguir viendo el vídeo porque quedan todavía barbaridades que ver, pero son muy parecidas a la tónica que estamos viendo. Porque cuando sube la inflación, los impuestos que pagamos por unos precios que están subiendo son también mayores y el gobierno recauda mucho más. Los gobiernos y también gasta mucho más. Lucran de la inflación por ese lado y por el otro, las enormes deudas que van acumulando con su política también se van diluyendo al destruir el poder adquisitivo de la moneda. A ver, eso es cierto, ¿no? La inflación lo que hace es reducir la carga de las deudas, pero de la deuda pública y de las deudas privadas, ¿vale? De todo tipo de deudas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú debes ahora 1.000 euros, pero como hay inflación y ahora tu empresario te va a pagar más para que te proteja de la inflación, bueno, pues ya es más fácil conseguir 1.000 euros que debes porque te han aumentado el sueldo, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esa sería la explicación. Para un estado ocurre un poquito igual, ¿no? Se está recaudando más, tiene mayor capacidad para pagar tu deuda, pero es que eso pasa, como digo, no solo para lo público, que es lo que le preocupa a Daniel Lacalle, está haciendo una manipulación de libros, centrándose solo en una cosa y no en la deuda privada. La inflación no es la subida de los precios. Y esto es que no lo entiendo, de verdad. ¿Cómo se puede decir eso? Vais a ver la barbaridad que dice ahora, pero negar que la inflación sea la subida generalizada y sostenida de los precios es negar simplemente el ABC de la teoría económica. Ya no digo de la heterodoxa, de la ortodoxa. No sé, en todas las facultades de economía se explica que la inflación es eso, el incremento generalizado de los precios. También se añade a veces y sostenido. Y ya está, ¿vale? Y si es algo tan sencillo de entender como eso, ¿eh? Pero no, Daniel Lacalle dice que eso no es. ¿Y qué es? Pues cosa que se ha sacado de la manga. La inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. No sé, es que yo me quedo así con una cara de... a ver, eso puede ser una consecuencia de que de que los empresarios hayan aumentado los precios. Porque los precios lo único que lo pueden poner son los empresarios. Si hay un incremento generalizado de los precios, es que algo habrá empujado a los empresarios a aumentar los precios. Habrá que preguntarse por qué y todo el rollo. Pero son los empresarios quienes han aumentado el precio. Que ahora con los precios más elevados tu moneda valga menos porque no vas a poder comprar, vale, pero eso es una consecuencia. No puedes decir que eso sea la inflación. Es que, no sé cuál es la lógica. Bueno, sí me la imagino, sí la sé, que es decir que luego la culpa es de que haya mucho dinero en circulación porque eso devalúa la moneda, pero no es ese la causa de la inflación. Si vemos lo que ocurre, muchas veces escucharán ustedes esto de la inflación es por efectos exógenos, porque culpa del petróleo, culpa de las cadenas de suministro, culpa de no sé qué. Un momento, por favor, vamos a ver. La inflación, es decir, que los precios agregados suban, ¿de acuerdo? Solamente puede darse por la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Porque es... Solamente, es que se lo inventa. Pero no estamos viendo que ahora precisamente los cuellos de botella de la pandemia elevaron muchísimo el precio de la energía y eso lo que hace es elevar el precio de todos los demás productos. Ya está. Si es que eso es un consenso también en la academia, incluyendo a economistas convencionales. Daniel Lacalle hay a su ola diciendo que no. Es que es ultramonetarista hasta un nivel que es absurdo. Es absurdo, ¿eh? Bueno, parece que hemos tenido aquí un raid de Pandemia Digital, así que muchísimas gracias por ese raid y nada, bienvenidos al último vídeo del directo. Estamos metiéndonos con Daniel Lacalle, un vídeo que ha hecho para hablar de la inflación, ¿no? Así que bueno, sed bienvenidos, que todavía queda un poquito, ya vamos por la mitad del vídeo, pero de verdad que yo estoy aquí súper cabreado con la basura que nos encontramos, ¿no? Venga, sigo con el análisis. Acumulativa, es decir, un precio o dos, precio por causas exógenas, pueden subir, por supuesto, pero no generan una subida de todos los precios. ¿Cómo que no? Pero si eso es lo que hemos visto. Ha aumentado el precio de la energía y como la energía la necesita, vaya por Dios, qué casualidad, para producir todo, pues entonces todo se te acaba encareciendo. Para producir cualquier cosa, pensar en algo, lo que sea, necesitas energía. La energía se te ha encarecido a través del gas natural, que además te afecta a la electricidad, o sea, todo tipo de energía para producir se te ha encarecido, todo se te encarece. Así de sencillo. No lo ve, no lo quiere ver.
engaña por la cara, es que, de verdad, es que es un nivel tan bajo, es que es irrefutable lo que estoy diciendo, pero aquí sigue con su historia, ¿no? Qué coraje. A la vez, y además consolidada, que luego... Además consolidada, dice, es por lo que estoy explicando. En economías capitalistas, cuando los precios aumentan, es muy raro que bajen. Es muy, muy raro que bajen y suelen ser síntomas de recesión o depresión. Entonces, claro que se consolida, porque lo que no va a hacer es que baje de buenas a primeras. Pensad en lo del menú del día. No va a bajar. Luego aumenta, es decir, cuando te dicen, no, es que está bajando la inflación. Claro, ¿cuál es la inflación acumulada desde el año 2019 en España? Casi un 17%. ¿Cuál es la inflación acumulada de España? ¿No? Casi un 17%. Eso suena mucho, es muchísimo, 17%. Uf, la verdad es que es una barbaridad. Pero, ¿y en otros países? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en otros países? ¿Por qué no lo dice? Aquí tenéis un cálculo que hizo el otro día Yago Álvarez, muy sencillito de hacer, pero aquí está con las banderitas y tal. Y fijaos, inflación acumulada, casi un 17% España. Bueno, 16,28 según este cálculo, pero es que solo hay 6 países de toda la Unión Europea que tienen menos inflación y muy cercana a la de España, ¿no? Es decir, inflación acumulada, todo lo que han aumentado los precios. Entonces, tenemos que hay un montón de países, sobre todo, además, la media europea, está por encima. ¿Por qué no me haces esa comparación, Daniel Lacalle? Porque cuando tú hablas de una carrera, ¿no? Tú estás hablando de una carrera, que te diga a la velocidad a la que iba un participante de la carrera, no te dice nada. Iba muy rápido. Una carrera iba a 30 km por hora. Iba rapidísimo con la bici, claro, pero si no me dices que el resto de competidores iban a más de 30 km por hora, pues me estás timando, me estás manipulando la información, estás intentando que yo piense que iba muy rápido, pero no. Entonces en España no es que la velocidad de la inflación haya sido muy elevada, ha sido menor que la media de europea y como veis ahí solo superada por muy poquitos países, algunos de ellos muy pequeños como Luxemburgo, ¿no? Pero bueno, seguimos porque esto no ha acabado, Un 17% de inflación. Claro, lo que te dicen que baja es simplemente una moderación en la subida de los precios. ¿Qué es lo que ha pasado en diciembre? En diciembre los datos de inflación han vuelto a ser negativos. ¿Por qué? Pero es que es mentira, que no sé de dónde ha sacado esta información. Los datos de diciembre han sido negativos, dice. Vamos a ver qué ha pasado en diciembre con la inflación. Aquí lo podéis ver, son datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, la última nota de prensa para el mes de diciembre de 2023. Ahí lo tenéis. La inflación general medida con tasa de variación interanual ha bajado. Ahí lo podéis ver, del 3,2 al 3,1. Y es más, la inflación que supuestamente es más importante porque es más estable y es la nuclear y tal, ha pasado del 4,5, que no veo bien, al 3,8. ¿Vale? Entonces, ha bajado. Mires cómo mire la inflación en tasa de variación interanual, ha bajado. Miren la principal o la nuclear, ¿no? O la subyacente, como se conoce también. Pero bueno, es que si te vas al mes, una variación intermensual, ¿qué ha pasado con respecto al último mes? No con el año anterior. Pues fijaos, en diciembre los precios se han mantenido estables. Ya no estamos hablando de que la inflación sea pequeña. No, es que ahora mismo no hay inflación. De hecho, en noviembre lo que hubo fue deflación. En noviembre del año 2023, los precios en general, ya sabemos que hay algunos que siguen creciendo, como el aceite, pero cuando haces una media con todos, lo que ocurre es que baja. En noviembre bajó un 0,3%. En diciembre se han mantenido estables. Pero la calle dice, los datos de inflación de diciembre han sido malos. Pero ¿de dónde te sacas eso, alma de cántaro? Si es que te lo estás inventando, por favor, si vas a mentir a la gente, que no sea con unos datos que todo el mundo puede ver y desmontarte tu discurso en 0, ¿no? En fin, vamos a seguir viéndolo, aunque ya no queda mucho. Porque los gobiernos siguen gastando como si no fuera mañana, es decir, aumentan. Dice que siguen gastando como si no, como ha dicho, si no fuera mañana. Encima le sale mal la expresión. Mucho más el consumo de nuevas unidades monetarias. Y claro, lo que estamos cobrando en esa y lo que estamos ahorrando en esas monedas fiduciarias tiene menos valor. Fíjate que siempre les van a decir a ustedes que, claro, la culpa de la inflación es de A o de B, excepto del único que puede hacer que los precios suban y consoliden esa subida constantemente, que es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. Política fiscal, política monetaria son lo mismo, son dos caras. Política fiscal, política monetaria, o sea, el Estado, el que está aumentando el impuesto es el Estado. No tiene nada que ver los empresarios, que son los únicos que pueden poner el precio a los productos. No, que va, es el Estado
que, como ha dicho antes, Pedro Sánchez está muy contento con aumentar la inflación porque eso significa que va a recaudar más y va a estar dando palmas, ¿no? Pues genial, lo está deseando y lo hace con su política fiscal y su política monetaria, ¿no? Es que de verdad, no tiene ningún tipo de sentido. Hay consenso en la academia en reconocer que la inflación derivada después de la pandemia ha tenido que ver con los cuellos de botella. La energía se ha encarecido y necesita la energía para todo. Pues ya está, todo se encarece. ¿Ha tenido que ver ahí algo la política fiscal y la política monetaria? No, nada, cero. Caras de la misma moneda. Y la inflación de diciembre nos vuelve a mostrar la falacia de que se estaba controlando la inflación maravillosamente. ¿Qué dice? Vuelve a repuntar los precios en Estados ¡Qué Unidos. mentira! Suben todos -4. En el caso de la eurozona, todos los componentes también suben en diciembre. Pues mentira, hasta he mostrado la inflación subyacente. Y eso significa empobrecimiento generalizado. La inflación no es una casualidad ni una fatalidad. Pero habéis visto que se ha quedado como anquilosado hace un año, ¿no? O sea, que en el momento de hace un año se ha quedado ahí. Se ha quedado petrificado en la calle, así, en el año 2022, al final, así. Hay mucha inflación y nos estamos empobreciendo y no está mirando los datos recientes. El relato de hace un año de que los precios están aumentando mucho, que esto es un problema y tal, que era absolutamente verdad, ¿vale? Pues lo mantiene llevado a la actualidad, a pesar de que los precios ya no estén aumentando y sobre todo no a la velocidad a la que lo hacían antes. Pero se ha quedado petrificado con su relato porque parece que no sabe salir de ahí y es que es lamentable, es que da vergüenza ajena. La inflación es una política para disfrazar los gigantescos desequilibrios estatales. Es que, o sea, es lo que quiere, sí. Todos los gobiernos están deseando que haya inflación para que en las siguientes votaciones los tumben, como le ha ocurrido a Alberto Fernández en Argentina. Claro que sí, Daniel Lacalle, no veo fallas en tu lógica. Madre mía del amor hermoso. La inflación es la destrucción del poder adquisitivo de la moneda. La inflación no se crea por las cadenas de suministro, el petróleo o cualquier otra cosa. No tiene nada que ver. Se crea por hacer que el valor, la capacidad de pago de la moneda que emite el mismo gobierno o los mismos gobiernos que se dedican masivamente a incrementar sus desequilibrios fiscales, la capacidad de pago de esa moneda emitida se reduce. Eso es la inflación y ustedes y nosotros nos estamos empobreciendo. Muy bien, muy bien. Ese relato, ese mito de verdad, es que ya está, ya termina aquí el vídeo, pero os habéis dado cuenta, ¿no? Es que ya está. Parece que le fue bien el año pasado diciendo que la inflación era una locura, que se está empobreciendo todo el mundo, y ahora, independientemente de que los datos han cambiado, pues sigue con la misma cantinela, ¿no? En fin, habéis visto aquí en este vídeo la cantidad de barbaridades que ha dicho, todas desmontadas, tan fácil como coger los datos oficiales y decir, toma, pon, sí, aquí, tan fácil como eso. Lo puede hacer cualquiera, dice los datos de diciembre están mal, mentira. Los datos de diciembre no están mal, al revés, son buenos porque no ha aumentado la inflación, no hay precios aumentados, en fin, más allá de todas las tonterías que ha dicho, ¿no? Así que nada, hasta aquí llego, aquí dejo este vídeo porque seguramente habrá más de Daniel Lacalle. Ya he abierto la veda, entrando en su página, en su canal de YouTube, he visto, este ha sido el primero que he abierto, barbaridades aquí para desmontar y seguro que vienen más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.